día vamos a hablar acerca un poco de la visión de la iglesia, y no solamente de la visión de esta iglesia, sino la iglesia de la que somos parte, la iglesia del Señor, de todo el mundo. Y vamos a hablar acerca también de la cultura, porque la cultura cambia, siempre está cambiando. El mensaje de salvación siempre es el mismo, pero la cultura, la manera en que lo compartimos a otras personas debe de estar cambiando, siempre está cambiando. Y una de las grandes prioridades de la iglesia es el discipulado. El Señor no nos mandó a que hagamos grandes números de membresías de la iglesia o que hagamos gran número de conversos, sino nos mandó a ser discípulos, a ser un gran número de discípulos. Y quizás dirán, bueno, coincido con eso de lo que hablamos acerca de Jesús, pero eso de lo del discipulado como que no me cuadra. Pero por eso vamos a ir a la Biblia para ver de lo que nos dice. La Biblia nos dice que todos somos discipulados de alguna u otra manera, somos enseñados, instruidos, dirigidos, y quien hace ese trabajo, más que nada, es la cultura en la que nos desarrollamos. Entonces, por eso tenemos que salir de esa cultura y verlo desde el punto de vista que nos habla la Biblia. La cultura nos dice qué es lo que es valioso, qué es lo que es cierto, lo que es falso, qué es lo importante. Eso nos dice la cultura en que vivimos. Y es difícil comprenderlo si no salimos de esa burbuja. Es como el pez que nunca sale del estanque, vive toda su vida sin saber que está mojado. Y no es hasta que el pescador lo agarra con el anzuelo y lo saca del estanque que él comprende que había algo más que nada más el agua, ¿verdad? Pero el pez que nace en el estanque, que crece en el estanque y que muere en el estanque nunca se da cuenta que está mojado. Entonces, esta mañana, no crea que lo estoy atacando, voy a atacar un poco la cultura, pero no voy a atacar a nadie personalmente. Y quizá nos sintamos un poco incómodos como el pez cuando está fuera del agua, pero eso está bien, porque es el proceso de santificación. Así es como el Señor a veces nos llama para hacer un cambio en nuestras vidas. Y vamos a ir a Nehemías, ahí en el Antiguo Testamento. Y a mí me encanta el Antiguo Testamento porque tiene muchas ilustraciones visuales. Entonces ahí espérense en Nehemías 1. Y las ilustraciones visuales es lo que le llaman en inglés, yo soy un visual learner, un aprendiz visual, que tengo que ver las cosas, tocarlas, ¿verdad? Y a veces en las tiendas eso es algo malo porque está rompiendo cosas, pero el Señor era de la misma manera. El Señor Jesús no solamente se sentaba con sus discípulos a enseñarles y a hablarles de lo que Él quería que aprendieran, sino que iba con ellos y les decía, ¿sí ves aquel campo? Aquel campo es como el reino de Dios. Así es el reino de Dios, como aquel campo. ¿Te acuerdas de la oveja perdida? Así también es el reino del Señor. ¿Te acuerdas de la moneda perdida? Yo creo que se lo encontró Judas, ¿verdad? Pero también así es el reino del Señor. Y les hablaba en parábolas, les hablaba de forma que ellos pudieran entender. Y Dios ama hablarnos de forma visual. Él le encanta hablar por medio de la historia también. Y para poder comprender un poco del Antiguo Testamento, todo lo que es espiritualmente cierto en el Nuevo Testamento fue físicamente mostrado en el Antiguo Testamento. Y todo en el Nuevo Testamento apunta a la cruz. Y todo en el Antiguo Testamento profetiza acerca de la cruz. Espero no haberlos confundido, ¿verdad? Pero antes de entrar en la palabra, antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros corazones para que sean unos corazones que puedan aprender, que hoy podamos aprender. Y eso es todo, porque es una gran oración. Que el Señor ponga en nuestros corazones algo que podamos aprender. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has traído hasta aquí. Y te pedimos, Padre, que hagas a nuestros corazones susceptibles. Que nos hables, Padre, y que podamos aprender lo que tú quieres que en esta mañana nos llevemos a nuestros hogares y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, que tú a veces nos quieres sacar de la rutina de la comunidad y enseñarnos cosas que no conocemos. Nos quieres enseñar cosas nuevas, Padre. Te pedimos que hables a través de tu siervo y te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares sanos y salvos y que podamos, Señor, practicar esto que hoy vas a compartir con nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, nosotros como hispanos todavía arrastramos algunos conceptos de lo que era la tradición, ¿verdad? Cuando me refiero acerca de la tradición, acerca de la Iglesia Apostólica Romana,
y creo, si se me fue un nombre, ahí se lo agrega, ¿verdad? Pero hemos aprendido ahí, hemos aprendido un concepto equivocado de lo que es la iglesia. La tradición nos hablaba que de una iglesia conducida por la comodidad, algo así como un crucero. ¿Cuántos de ustedes han estado en un crucero? No, yo tampoco he estado en un crucero, pero lo he visto en la tele y me han platicado que lo único que uno tiene que hacer cuando va a un crucero es pagar, claro, y presentarse. Y uno se presenta en el crucero zarpa, y tienen actividades, tienen todo tipo de comidas, de buffet, y usted puede ir a cada una de esas actividades, puede ir a cada uno de esos buffets, y si va, qué bien. Y si no, si usted se quiere quedar en su cuarto y no abrirle a nadie más que cuando le traen la comida y no ir a ninguna de esas actividades, también está bien. Y si a usted no le gustó ese crucero, se puede ir a otro crucero que le guste. Hay cruceros para niños, para familias, para adolescentes, hay todo tipo de cruceros. Pero lo curioso de un crucero es que del lugar de donde salió, va, hace su recorrido y vuelve al mismo lugar. Y lo único que hace es un círculo. Y más o menos así era la tradición. Pero la palabra del Señor nos dice que la iglesia, la Biblia nos instruye que la iglesia debe ser más como un barco de guerra. Un barco de guerra sale de un lugar y quizá no vuelva a ese mismo lugar en su vida o en su periodo. Porque siempre el barco de guerra zarpa con una misión, con algo, con un propósito. Y siempre todos los soldados se les espera mucho, a cada uno de ellos se les espera mucho en ese barco de guerra. No solamente el barco de guerra zarpa para que los soldados se puedan asolear y se vean bien bronceados, ¿no? Tienen una misión en específico. Y lo que es curioso de un barco de guerra es que todos los soldados son diferentes. Ellos hacen trabajos diferentes y eso está bien. Así también en la iglesia nosotros tenemos que abrazar nuestras diferencias, nuestras opiniones distintas, porque es lo que nos va a hacer una mejor iglesia, porque todos somos diferentes, pero estamos con un mismo objetivo. Y si un barco de guerra todos los soldados no apuntan hacia el mismo objetivo, el barco de guerra no sirve, pierde su uso y es propenso a un ataque y a ser destruido. Entonces, hermanos, si usted aceptó al Señor como único y suficiente Salvador, le digo que bienvenido al barco de guerra que es la iglesia. Y ahora están ahí en Nehemías, van a decir, yo creo que no vamos a leer. Pero esto es un poco de contexto para que podamos entender lo que va a pasar aquí en Nehemías, lo que vamos a estar leyendo. Y lo que pasó es que Babilonia conquistó a Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Y los conquistó y destruyó Jerusalén, la dejó desolada. Y 140 años después, Persia llegó a Babilonia y la conquistó. Muchas gracias, Mr. Sam. Estos días sí que me han traído muchos estragos. Y la conquistó. Y lo que había hecho Babilonia, había tomado muchos esclavos judíos y los había llevado hasta Babilonia. Y ya después de que pasaron 140 años, Persia conquistó a Babilonia y dijo, todos los esclavos se pueden ir de donde vinieron, ¿verdad? Y son libres, pero muchos no quisieron salir de Babilonia porque no conocían otra vida, era todo lo que conocían. Y ahí es cuando entra la historia de Nehemías. Entonces vamos a ir a Nehemías 1:1 y dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalias. Aconteció el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, como algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, o sea, los poquitos que habían quedado ahí en Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, esos poquitos, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Entonces vemos aquí un escenario bastante triste, ¿verdad? Que nos habla que Dios nos ha llamado
a enfrentar lo establecido, a enfrentar la apatía, porque Nehemías se tuvo que enfrentar a estas cosas. Recuerde que Jerusalén fue destruida 140 años antes, y Nehemías nunca vio a Jerusalén en toda su gloria. Él pudo haber dicho, bueno, es triste lo que está pasando, pero así son las cosas, ¿qué puedo yo hacer? Y nadie se hubiera molestado si Nehemías no hubiese hecho nada. Antes, hermanos, en la tradición, ¿qué se nos exigía para ser llamados creyentes? La tradición nos exigía presentarnos y ya, era todo, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que se le pedía a los devotos, ¿verdad? Los más devotos se sentaban enfrente, pero no porque querían escuchar el sermón, sino porque querían luego agarrar la hostia y irse más rápido a su casa. Pero era lo que nos exigía la tradición. Y la tradición llegó hasta el núcleo familiar. ¿Y qué es lo que se le exigía solamente a un padre? Que pusiera comida en la mesa, y era todo. Y a cada uno de los miembros de la familia se les exigía muy poco. Pero por eso poco que se les exigía, no se veían bendiciones, porque todo esto no era motivado por el amor y por la pasión del Señor. No era lo que los motivaba, sino solamente por cumplir con lo mínimo. Era lo que pasaba en la tradición. Y la palabra de Dios nos habla que también muchas veces el Señor llama a ciertas personas, pero no es para que nosotros le llevemos el recado a alguien más. Si el Señor nos llama es porque nos quiere usar a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nunca nos dice que Dios le habló a Moisés para que le pasara el recado a Aarón, que no era tartamudo, sino que a pesar de que era tartamudo, Dios llamó a Moisés. Y veamos en la historia de David y Betsabé, algunos de ustedes que han leído esa historia, la encuentran ahí en Samuel 11, en el primer capítulo, lo pueden leer en sus casas. Dice que en la época en que salían los reyes a conquistar otros territorios, David se quedó en casa. Él tenía la responsabilidad de ir y conquistar otras tierras, pero él decidió quedarse en casa y mandó a Joab como su representante a hacer el trabajo que Dios lo había puesto a él a hacer. Y nos habla la palabra del Señor que ¿cómo le resultó esto a David? Le resultó muy mal, porque después de esto él se metió con esta mujer y llegó tragedia tras tragedia tras tragedia. Y el Señor había puesto una visión en el corazón de David, le había puesto un propósito, pero ¿qué es lo que hizo David? Mandó a alguien más. Entonces vemos que aquí Nehemías escuchó el llamado del Señor y se puso en oración, clamó al Señor. Ahí es donde vamos a ir a Nehemías 2. Vamos a estar volando muy rápido en todos estos versículos. Nehemías 2, del 1 al 6, y dice: sucedió que en el mes de Nisán, no es el carro, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y vemos aquí que dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba ahí sentada junto con él, yo creo que lo estaba codeando o algo muy importante, ¿verdad? ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo, ¿verdad? Entonces vemos que aquí va a haber una pelea rumbo a la misión que Dios, siempre va a haber una pelea cuando el Señor pone una visión en tu corazón. Siempre va a haber algo a lo que nos tenemos que enfrentar. Vemos aquí que Nehemías iba a renunciar de un buen trabajo en aquellos tiempos. Iba a renunciar a todos los beneficios personales a los que él podía aspirar. Porque como nos habla la Biblia, el rey tenía consideración por él.
Si no le hubiera importado la vida de Nehemías, no le hubiera preguntado. Pero vemos que había incluso, yo creo, cierta amistad de este hombre que veía todos los días sirviéndole la copa de vino. Y él iba a decir no a todas estas cosas. Pero, ¿cuál es la visión que Dios tiene para la iglesia? ¿Cuál es la visión que Dios tiene para tu familia? ¿Cuál es la visión que Dios tiene para ti como esposa? ¿Cuál es la visión que Dios tiene para ti como hijo de familia? Y la Biblia nos dice que si no hay una visión, si no hay un propósito, nuestra iglesia o nuestra vida es como un crucero. Sale de un lugar y vuelve al mismo lugar. No hay un propósito, no hay una meta. Proverbios 29:18 nos dice, donde no hay profecía, o sea, donde no hay visión, el pueblo se pierde. Y cuando hablamos acerca de la visión, cuando hablamos acerca de un propósito, por eso empecé de lo más grande de la iglesia hasta uno como persona, siempre se nos viene a la mente luego, qué es lo que el Señor, el propósito personal que tiene para mí. Pero no nos olvidemos que la Biblia nos habla a nosotros como si fuéramos parte de un cuerpo. No nos habla como si fuéramos un dedo, como si fuéramos una oreja, sino que todos formamos parte de un cuerpo. Entonces, como iglesia, tenemos que estar trabajando en 3 propósitos personales. El primero es tener una relación cercana con Dios. Y eso es lo más importante. Y eso como que suena muy personal, ¿verdad? Pero esto es por el bienestar de la iglesia. Porque si cada uno de los miembros tiene una buena relación con el Señor, la iglesia va a estar fortalecida. Y la iglesia va a poder ver más allá de la visión que tiene específicamente esa iglesia. Va a poder ver más allá. Y esto nos lleva al segundo propósito, que es ser luz en las tinieblas. Ahí esto incluye ser mensajero de la palabra, compartir la palabra con los que trabajan con nosotros, los que están alrededor de nosotros. Y eso es una gran responsabilidad. Y aquí viene el tercer propósito, que es ser siervos, servirnos los unos a los otros. Y aquí puede caber tantas y tantas cosas, pero el Señor nos mandó a servir. Nos vemos que en la cena del Señor Él sirvió a sus discípulos, les lavó los pies. Y si el Señor ve que en esto somos fieles, Él nos va a permitir ver una mirada de nuestro propósito personal. Porque como dice la Biblia, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Un agricultor reconoce un buen suelo para poner una semilla. Sería algo absurdo si un agricultor pondría una semilla en un desierto. Sería algo absurdo porque no se daría fruto. Entonces así mismo el Señor espera que seamos fieles en estas cosas. Y el Señor nos guiará. Si tú eres fiel en estas 3 cosas, te felicito. Y ten fe, porque a lo mejor dices, pero no he visto nada, todavía no conozco mi propósito. Pero espera, el Señor te lo revelará y será fiel. A lo mejor va a tomar 1 o 2 años, pero sé fiel porque el Señor tiene sus momentos, tiene el momento preciso para guiarte, para contestar tu oración. Volviendo un poquillo a la cultura. Hoy en día, nuestra sociedad, la iglesia, está perdiendo hombres cada vez más. Y está perdiendo hombres que pueden ser los que van al frente de batalla a enfrentar los retos que tiene para la iglesia. Pero veo que aquí en esta iglesia es algo que el Señor nos ha bendecido, que hay buenos representantes de familia. Pero muchas veces vemos que las mujeres son las hermanas, son las que llevan los pantalones espirituales, son las que casi siempre tienen ese deseo ferviente de seguir al Señor. Y los hermanos nada más siguen, ¿no? Pues quiero ir a la iglesia, pues vamos a la iglesia. Pero el Señor tenía muchos discípulos y discípulas, seguidores. Pero el Señor muy intencionalmente escogió a su círculo más cercano como hombres. A sus 12 discípulos los escogió varones con un propósito. Y eso Satanás lo sabe muy bien. Entonces siempre Satanás va a atacar a los hombres de familia. Va a ser a los primeros que va a atacar, porque son los que van al frente. Y si no eres fiel, pues vas a ser presa fácil. Porque Satanás sabe que si corta la cabeza de lo que es la cabeza del hogar, todo lo demás es presa fácil. Y en lo primero que se enfoca el Señor,
dice que tengamos un corazón saludable, un corazón que busque al Señor. Pero Satanás muchas veces sabe esto y quiere destruir el corazón del hombre. Y esto también nos ha venido arrastrando muchas veces, que la tradición nos enseñó que para ser un hombre creyente, un hombre devoto, el hombre se tiene que sentar ahí, ¿verdad? Pasan 7 días y se tiene que volver a sentar ahí. Pasan otros 7 días y ya más o menos lo van agarrando, se tiene que volver a sentar ahí. Y es lo que hacía a un hombre creyente. Pero vemos que ahora, lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice el Señor, no es así. Entonces Satanás, dándole al hombre un trabajo sin importancia, que solamente se tenía que sentar en la banca, ha matado su corazón y ha matado sus ilusiones. Entonces el Señor, para cada uno de los hombres que está aquí, tiene un trabajo muy especial. Un trabajo que nadie más puede cumplir. Porque la Biblia nos dice que la iglesia es un cuerpo. Yo no puedo trabajar sin el hermano Richie. Y el hermano Richie no puede trabajar sin mí, porque somos un mismo cuerpo. Muchas veces no le tomamos mucha importancia a algunos puestos de la iglesia, pero por ejemplo un corredor, alguien que está en track, en maratones, su dedo pequeño del pie es bien importante. Si por algo se le corta o se le daña, no puede correr todo el maratón. Entonces por eso los corredores le toman bien alta importancia a cada uno de sus dedos de los pies, porque saben que ahí está el balance, ahí puede estar un minuto que puede hacer la diferencia en ser el ganador o el perdedor de un maratón. Asimismo en la iglesia, todos y cada uno forma parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Nehemías 2, del 7 al 8. Dice: además dije al rey, si le place al rey que se den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, o sea, que lo protejan. Y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la beneficencia mano de Jehová sobre mí. Entonces aquí hay algo bien importante que quiero recalcar, que Nehemías reconstruyó parte de Jerusalén con autoridad de un rey. Y a Nehemías se le dieron papeles, protección para ir a reconstruir Jerusalén, porque había muchas amenazas y había gente que hablaba, que decían que iban a venir a destruir lo poco que quedaba de Jerusalén, lo poco que quedaba de la gente, del remanente del pueblo judío. Pero lo curioso que pasa aquí en Nehemías es que todos fueron amenazas y todos fueron solamente temores y rumores que se tenían, pero no hay ningún archivo, ningún documento que diga que Nehemías fue atacado. Y es lo que pasa cuando Dios te llama a tener una visión en específico en tu iglesia, en tu familia, en tu persona. Cuando Dios te va a llamar, de repente van a venir tentaciones, van a venir retos, van a venir distracciones, aflicciones, oposición. Pero vemos que Nehemías recibió amenazas de afuera de Israel, dentro de Israel, pero nada ocurrió. Asimismo, de igual manera es Satanás. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre tu vida y sobre la vida de tu familia, y lo único que puede hacer es desalentarte. Y mira que lo hace muy a menudo, porque Dios habla. Cuando Dios trae un mensaje, lo trae primero al siervo. Entonces muchas veces Satanás nos desalienta. Pero vayamos a Colosenses para ponerlo en contexto del 2013, que ya casi se acaba, ponerlo en contexto del día de hoy. Colosenses 1, vamos a leer ahí del 15 al 20, dice: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y
por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Vamos a ir al segundo capítulo, el verso 8 y 9. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, y en la cabeza de todo principado y potestad. Entonces aquí lo que quiere decir la palabra es que nosotros tenemos autoridad de un rey, y del Rey de Reyes, mucho mejor que Nehemías. Nos habla que la autoridad de Jesucristo está en nosotros, y que no hay nada que se pueda oponer entre tu misión que el Señor te ha dado, entre la misión, porque el Señor te ha dado toda potestad. No solamente te ha dado cartas para que vayas, no solamente te ha dado protección, te ha dado todo lo que necesitas para cumplir esa misión. Y no hay nada que se oponga en que tú seas la persona que Jesucristo quiere que seas. Pero muchas veces llega el desánimo. Es lo único que puede hacer Satanás, desalentarnos. Y yo sé que comprendemos que el Señor habita en nosotros y que tenemos toda potestad, todo el poder de llevar la palabra, pero muchas veces nos cuesta creerlo, nos cuesta entender lo que esto tiene en nuestras vidas. Pero como a mí me gusta aprender visualmente, imagínense que Moisés está aquí conmigo, ¿verdad? Yo digo, wow, yo quisiera ser como Moisés. Porque imagínense, Moisés abrió el mar rojo, vio este muro de fuego que se abrió entre los egipcios y el pueblo del Señor, y la nube que estaba ahí en el pueblo de Dios que los tapaba, el maná, la vara que se convertía en serpiente. Qué padre, me hubiese gustado ser como Moisés. Y cuando le toca el turno de hablar a Moisés diría, pero te olvidas de varios detalles. Yo tenía que levantarme bien de mañana, tenía muchas preocupaciones porque el pueblo era bien rebelde. Tenía que subir al monte de Sión, varios kilómetros, muchas horas, con el frío, a estar ante la presencia del Señor. Y de repente la presencia del Señor se iba. Y a mí me llegaba un gran temor, porque no sabía si el pueblo había pecado, había hecho algo en contra del Señor, y no sabía si el Señor nos iba a aniquilar allá todos. No era fácil. Y me dices que, diría Moisés, ¿verdad? Y me dices que tú en cada paso que tienes totalmente la divinidad del Señor, que tienes completamente la presencia de Dios en tu vida. No, yo quisiera ser como tú, a lo mejor diría Moisés. Porque nosotros ahora vivimos en un mundo espiritual, y todo lo que vimos en el Antiguo Testamento ahora quizás se está presentando, pero en un concepto espiritual, en un mundo espiritual. Y no lo podemos ver, pero es ahí donde se dan las batallas diarias. Ahora se los voy a ilustrar mejor. Imagínense, necesito algo para ilustrarlo, ¿verdad? No se crean que me va a tocar. Pero imagínense, ¿verdad? El Señor vive en mí, acepté al Señor, y el Señor vive en mí, toda la potestad y todo el poder del Señor está en mí. Yo puedo hacer todo lo que el Señor me quiere que haga, y esto es lo que hacemos. Nos sentamos, ¿verdad?, a esperar. Y se los voy a poner un poco más claro. Es como, por ejemplo, yo llego del trabajo y tengo ganas de un sándwich de crema de maní con mermelada de fresa, ¿eh? A algunos les dio hambre. Y el Señor en la casa que me ha proveído, puso ahí una barra de pan y puso la crema de maní, nuevecita de Walmart, puso los utensilios, los platos y lo más importante, la mermelada de fresa. Y ahí está todo, ¿verdad? Y le digo, Señor, tú sabes que fue un día bien difícil y te pido, Señor, oro para que tú bendigas, Señor, y me des el pan de este día, Señor, un sándwich de mermelada con crema de maní. Y, Señor, te pido que tú proveas, ¿verdad? Y abro los ojos y yo esperaba ver ahí el sándwich. Pero el Señor dice, yo te he dado manos, te he dado pies, te he dado todo lo que necesitas para que vayas y lo hagas. Pero ¿qué es lo que pasó? Que yo he combinado mi espiritualidad, la he combinado con mi flojera, de no ir y hacerlo yo mismo, a pesar de que el Señor me ha dado todo lo que necesito para hacerlo. Y nos podemos reír un poco de eso, porque todos lo hacemos en algún momento de nuestra vida. Espiritualmente esperamos a que el Señor haga todo, y a veces el Señor contesta y se nos pasan oportunidades porque combinamos la espiritualidad con la flojera.
Pero el Señor te dice, yo no voy a hacer nada en el mundo si no es a través de mi iglesia. Y qué gran oportunidad que el Señor nos ha dado. Pero muchas veces esperamos que el Señor provea, pero nosotros somos las manos y los pies del Señor. Somos la iglesia. Él va a contestar a través de nosotros. Y qué gran oportunidad. Vamos a ir al último punto, ahí en Nehemías 4, del 6. Nehemías 4, del 6 al 14. Dice, ya aquí está la obra, ya está en marcha, se está construyendo todo, ¿verdad? Dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, todos estaban animados, ¿verdad? Pero aconteció que yendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, imagínense cuántos pueblos, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolerizaron, se enojaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y para hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieren, ellos caerán sobre nosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas, y con sus arcos. Entonces imagínense esta imagen, algo bien interesante, que las familias estaban trabajando, ¿verdad? Venían estos rumores, como les digo, que cuando el Señor pone una visión, siempre llega Satanás a querer detener esa visión. Pero imagínense las familias trabajando ahí con sus palas, sus carretillas, y con las espadas, ahí en sus cinturones. Y trabajaban, pero ahí traían su espada, y estaban dispuestos a pelear antes de salir corriendo. Claro, había unos que decían, no, nos van a matar y nos van a llevar por acá, por acá, por acá. Pero había unos que, no, todo está saliendo bien, vamos a seguir adelante. Y es lo que va a pasar muchas veces en las iglesias. Satanás va a empezar a atacar, Satanás va a empezar a mover sus piezas como piezas de ajedrez, y nos va a entrar el temor de no conocer lo que va a suceder. Nehemías 4:14 dice, después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, los volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Vemos aquí más o menos lo que dice Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción. Y es una de las promesas, casi siempre nos gusta, vemos esos calendarios de promesas, ¿verdad? Y nada más arrancamos las más bonitas, ¿verdad? Y cuando esta es una promesa del Señor que dice, en el mundo tendréis aflicción. Y cuando llegamos a ella, ay, ese día no cuenta, ¿verdad? Porque nos da temor, no queremos leer eso. Pero aquí es cuando entra la palabra más grandiosa de la Biblia, que es pero. La Biblia siempre nos dibuja nuestra realidad, nuestra oscura realidad, la realidad del pecado. Y luego pone ahí un pero y nos muestra que hay esperanza, que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros. Porque no podemos entender qué tan bueno es el mensaje hasta que no conocemos nuestra realidad. Entonces aquí es cuando habla y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en ese mismo verso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces me agrada cómo la Biblia no solamente pinta un escenario azul y rosa, y de arcoíris y unicornios. No, el Señor pinta la realidad como es. Y nos habla de estas cosas que son difíciles de entender para que nos preparemos, para que estemos listos para pelear. Ahora imagínense, sobre todo los hombres, voy a tratar de dibujar este escenario en su casa, digo en su mente, pero imagínense que llegan a su casa
llegan en el preciso momento en que alguien está en su casa y tiene muy malas intenciones para dañar a su familia, para dañar a sus hijos. Y usted llegó en el preciso momento. Y sobre todo los hombres, no sé si solamente soy yo, pero nosotros planeamos peleas que nunca ocurren, ¿verdad? Y decimos, no, es que tengo allá abajo de la cama, tengo la bíblica, y luego en el ropero tengo las flechas y el arco, y planeamos peleas que nunca van a ocurrir, pero nosotros pensamos que estamos preparados, ¿verdad? Y hay hombres incluso que se preparan para el apocalipsis de los zombies, ¿verdad? Así de extremos somos los hombres. Pero ahora imagínense que este es un escenario real, y que usted llega y alguien está atacando a su familia y tiene intenciones muy malas con su familia. Y estoy seguro que usted, algunos ya se están frunciendo el ceño, siente así como que se paran los pelos de atrás, ¿verdad? Como que se están imaginando. Pero yo soy quizá el más grande o el más pequeño de aquí, de este cuarto, pero yo me pondría, y yo sé que muchos de ustedes no se pondrían a medir fuerzas de la otra persona y decir, no, pues a lo mejor sí, no, yo creo que sí le gano, o no sé. No, haríamos todo lo que pudiéramos para defender nuestra familia. Pelearíamos sucio, no habría acuerdos de Génova para tratar de pelear con ellos. Los morderíamos, haríamos de todo porque no toquen a nuestra familia. Y estoy seguro que muchos de ustedes hasta darían la vida por uno de sus hijos cuando se enfrenten a esta situación. Pero esto es lo que pasa todos los días espiritualmente. Espiritualmente nuestra familia, nuestros hijos están siendo atacados. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Y quisiera a lo mejor que se pusieran a pensar, que si ustedes dijeran, ok, estoy preparando a mi familia, ustedes podrían decir el día de hoy, hijo o hija, si un día tú llegas a ser grande, ¿verdad? Un día llegas a ser grande y tienes la fortaleza espiritual que yo tengo hoy en día, yo estaría tranquilo. ¿Podríamos decir eso? Podríamos decir, a mí me gustaría que como yo soy a lo mejor ahora, no soy perfecto, pero que mi hijo pudiera tener ese tipo de fortaleza espiritual. O nos falta un poco para poder llegar a ese nivel. Pero, y no estoy hablando que seamos perfectos, porque nadie es perfecto, pero que en verdad estemos queriendo buscar al Señor, ser en verdad discípulos y seguirlos. Y quiero dejarlos con que Satanás odia a tu familia. Satanás quiere destruir a tu familia. Pero por eso el Señor quiere que seas alguien diferente. Quiere que esta iglesia sea algo diferente. El Señor nos sacó al pueblo de Egipto para que siguiera siendo esclavo, para que siguiera siendo lo mismo, la misma rutina, el mismo pueblo, sino que lo sacó para ser una nueva raza. Y el Señor no te sacó del pecado para que seas lo mismo que eras antes, para que sigas las mismas rutinas, sino para que seas una persona diferente, una creación diferente. Y ahora yo los dejo con esta imagen. Ustedes están en un muelle. Ustedes van a decidir dónde se quieren subir. Si a un crucero donde todo es comodidad, o a un barco de guerra que es tripulado, que es dirigido por el Señor, mientras que el crucero todo es inestable, no sabes qué va a pasar. Y recuerdan, el Antiguo Testamento es una imagen física de lo que hoy ocurre espiritualmente, y el tema del que más se habla en el Antiguo Testamento es la guerra. Y Dios nos habla de todas las cosas que están ocurriendo hoy en día, que están pasando una guerra espiritual. Y nos habla en el Antiguo Testamento que todo lo que se ponía entre el pueblo de Dios y Dios, todo lo que estaba en medio era destruido, era quitado del medio, porque el Señor quería tener una relación cercana con su pueblo. Asimismo, si hay algo que está entre ti y el Señor, quítalo del medio. Porque es hora de pelear, es hora de salir y reedificar. De decir, yo no quiero seguir la rutina de donde salí, de la tradición. Y los dejo con esto. Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra. Y Jehová
es su nombre. Y el Señor nos dice que Él está dispuesto a pelear por nosotros.